Señores, bueno, bienvenida a Cuba. Cuba, hacer, Oye, chico. Afectos y saludos a todos los haceres que están en nuestro país, rindiendo una labor importantísima. que son muchos, ¿eh? Claro, vamos a empezar por Alfonso Quiñones. Ay, sí. Cuánta información, cuánta cultura, cuánto conocimiento tiene Alfonso y nos dispensa ese trato afable siempre. Ay, sí, qué persona tan agradable. Sí, sí. Ay, sí. Y también un saludo a Carlos Luis, Claro, compositor, claro. cantante, cubano-dominicano. Porque Sí, ya sí, está- porque ya es mitad y mitad. él es aplatanado Sí, totalmente. Sí, Pero Bueno, con un que- trato igual exquisito también. exquisito. Sí, Lo que pasa es que el que llega aquí como que le coge un cariño a los mangú, a los chicharrones. Eso lo suaviza. Como que lo Cualquier socialista entra en otra condición después de haber probado un buen mangú tempranero. No, y definitivamente los cubanos y nosotros tenemos mucho en común. Claro. Es mucho en Es común. La forma de ser, la alegría, la hospitalidad, lo que tú decías. Hablando de eso, yo quisiera preguntarle a el distinguido Charles que nos cuente en el 1959, cuando el profesor Batista tuvo que dejar no por su interés, sino por necesidad y la rapidez. cogió para acá. Exacto. Cogió para acá porque estaba Trujillo Pero aquí. recuerdo que usted me hizo una de sus anécdotas que usted estuvo muy cerca de él en esa época. No, claro, me dio una pela una vez. ¿Cómo una fue? No, pero decir que Cuba es considerado el pulmón del Caribe, Es así. de la vegetación, del verdor que hay allí. Nosotros estamos conscientes de lo difícil que es la situación. Bueno, yo no sé si recuerdan la película, el documental de Al Gore, Claro. donde aparece una fotografía desde el satélite de la Hispaniola. Claro. Y se ve la parte oeste, Haití, Claro. totalmente ya devastado aquello, color marrón. Sí, sí, oscuro. Emanuel, ¿tú estás prestando atención? Sí. Esa toma desde el satélite, en ese documental y el libro que yo lo tengo también de Al Gore, el ex vicepresidente estadounidense, muestra la devastación de Haití. Nosotros todavía nos vemos verdes de allá arriba, Sí. pero Cuba entero es verde. Ese es el pulmón del Caribe. Es así. Oye. Más de 600 ríos cruzan claro, son ríos, no son ríos tan caudalosos como lo que tenemos aquí, pero Son 600 son ríos. 600 ríos, una parte desemboca al norte, Mucha agua. otra desemboca al sur, Claro. y es una isla maravillosa. Las temperaturas allá en Cuba bajan más que aquí, porque ellos están más al norte, Un ¿verdad? poco más al norte, claro que sí. Pero es un, como dice Ivonne, nosotros tenemos muchas cosas en común. Por eso el dominicano que va allí o el cubano que viene acá, pues se siente prácticamente que está en lo mismo. Pero claro, chicos. Sí, eso. Bueno, hay un datito, siempre tengo unos datitos un poco curiosos ahí. Cuba fue el segundo país de América con televisión a color en el 58. 1958. Justo antes de que Fulgencio Batista saliera del poder. Exacto. Esa anécdota me la contó un señor de lo que instaló a Teleantillas aquí. Ahora no recuerdo el apellido. Pero había un señor cubano y otro puertorriqueño que fueron los que vinieron a instalar a Teleantillas. Entonces yo estaba estudiando producción de televisión, ese tipo de cosas, y me dijo, mira Carlos, cuando en Cuba teníamos una planta de televisión a color, los soviéticos, cuando llegaron, prácticamente, él quizá exageró un poco, prácticamente eso fue trasplantado a la Unión Soviética. Es como decir, como que tomaran todo donde estaba instalado eso, lo levantaran con una pala Ajá. y se lo llevaron para la Unión Soviética. Segundo país con televisión a color después de Estados Unidos en América. Aquí vino la Cuba. televisión a color en los 70 ya. Sí, con Colorvisión. sí, Colorvisión, sí. Sí. Sí, porque en Santiago, que fue Ajá. que se instaló, Colorvisión se instaló allá en Santiago. Sí.
Y después se vino a... No me relaja Dominguito Bermúdez. No, y esa fue nuestra casa de trabajo por muchos años. No, y próximamente quizás sea de nuevo nuestra casa, con cierto sentido TV. Qué cosa tan grande. Vamos Oye, a pero ver. Caro, tú no estás fácil, Caro. La vida es así, Mira, la vida es yo dura. puedo salir en ese programa que vamos a tener con la cabeza pintada de varios colores. No, tú puedes salir de la forma que te dé la gana, porque aquí lo que importa es tu cerebro bien amueblado. No, me gustaría tener este lado mamey, Sí, pero- este lado verdoso. Él tiene el cerebro bien amueblado, lo que No, pasa es que a pero veces parece- que los muebles se le No, desuelven. parece que vendió Esos son- parte de los muebles. A veces hay un desorden mobiliario ahí. Esas son la combinación de culturas, ya que Claro. empieza a necesitar Sí, colores sí, en sí. la cabeza. A veces la mecedora está en la cocina. Claro, señores, bueno apuntar que Cuba tiene 15 provincias, con su capital La Habana, y mucha historia, señores. O sea, estamos hablando de un país que es rico, así como es rico en cultura, tiene una historia maravillosa. El desarrollo por el cubano tiene que estudiar o estudiar. Tiene Solamente- esas únicas. No hay Exacto, otra opción. Estudiar o estudiar. La No hay preparación que tiene el cubano, un índice de analfabetismo cero. Excelente. O sea, Eso es imagínate. correcto. Una cosa importante. Eso, que es una pena que el país, toda esa gente preparada que hay, no tenga donde desarrollarse exactamente ya su carrera, ¿verdad? Profesional por la situación que sabemos que vive el país. Es una pena eso. Y es el segundo país más poblado de las Antillas. Y un dato bien curioso también para sumar a todo lo que venimos compartiendo, es que cuando Colón llegó a la isla de Cuba, realmente la llamó Isla Juana, Sí, yo estaba ahí. en deferencia al príncipe Anda, por Juan. Colón pensaba que había llegado a las Indias Orientales, o sea, él creía que estaba en Japón y no se imaginaba que detrás de esta pequeña, entre comillas, isla, se encontraba todo un continente gigantesco que era algo totalmente desconocido para el mundo europeo. Y Colón, se dice, las cartas de India apuntan que cuando él llegó a esta isla con su belleza, con esta arena, con estos paisajes, Qué belleza. se arrodilló y exclamó que era la tierra más hermosa que los ojos humanos habían podido ver, que fue el ser testigo, aunque igual aquí. Yo estoy por creer, sí, que pero Colón lo decía como cada vez que él lo llegaba, dijo en cada sí. una de las islas que llegó. Cuando yo leía la nota decía, pero Colón, porque llegó igual y iba expresando como lo mío, pero realmente es que el Caribe es hermoso. Fue Claro. Carlos que le escribió el guión. Bueno, y La Habana, tan conocida, tan visitada, tan estudiada, está rodeada de casas de colores pastel. Ay, sí, Aunque los colores pastel se le han perdido un poco porque hace mucho tiempo que ahí no se pinta, ¿eh? Bueno, sí. Sí, pero los carros de la década de los 50 todavía, señores, siguen rodando ahí, los lava. Ay, sí. Sí, sí, claro. Muchísimos carros que yo no sé cómo es que se hacen para arreglarlos. Mucha gente dice que es una ciudad donde se paró el tiempo. Se quedó estancada en el tiempo porque después del 59 y cuando llega Fidel Castro Claro. y la revolución, ahí no se hizo más nada. O Es sea, una gran experiencia visitar La Habana. Es bellísimo. Digo, todo es Cuba, bellísimo. pero La Habana es... Y la bodeguita del medio, Oh, un mojito claro. ahí, caballero. No, y la música. La música, la gente, la comida también. Allá, acuérdense del famoso club, el famoso Tropicana, que era de los clubes a donde se hacían todos los espectáculos y shows habidos y por haber, que eso en los años 50 era, bueno, como el Miami de hoy en día. De Miami iba la gente a Cuba a ver los espectáculos. Así Claro, es. al Tropicana. Claro, claro. Al revés de, No, de no, hoy. la cosa- No, y no solamente eso, Iván. O sea, La Habana se convirtió en un centro de entretenimiento o el centro de entretenimiento más importante de toda esta área. De todo el Caribe, a donde ahí se los congregaban casinos eran, todos los ricos, los millonarios. O sea, se fueron de un extremo al otro extremo, Claro. que era lo que decía José Antonio Rodríguez el viernes cuando estuvo aquí invitado, que comentó lo que le había dicho, lo dijo públicamente, lo que le había comentado Carlos Varela, también artista, compositor cubano buenísimo, que Cuba
ya no está en una época de revolución, sino que necesita una evolución. Evolución, es correcto. Evolucionar, ya después de haber pasado todo aquel tiempo. Y hay cosas que hay que pasar páginas y dejarlas atrás. Es así. Pero ya eso es otro tema, porque entonces ya eso sería meterse como en política Sí, vamos a esperar profunda. que la productora para un programa de política y ahí Y podríamos ahí entramos y podemos hablar en también. profundidad, pero hasta ahora es cultura. Hasta ahora es la cultura. Bueno, tenemos que la palabra Cuba proviene de la contracción de dos voces araucas. Coa, que significa lugar, y Bana, grande. Ay, mira qué bueno es. Colón descubrió haber llegado a un lugar que los naturales denominaban Cubao, Cubán o Cibao. Aparentemente los indígenas hacían referencia a las montañas del lugar de desembarco que fue en el oriente cubano, lo que se llama el sureste, el oriente, perdón. Su moneda es el peso cubano. La isla es considerada, como dije anteriormente, una especie de pulmón verde de todo el Caribe. Las autoridades cubanas han creado más de 250 áreas naturales protegidas que cubren el equivalente al 22% del país. La Reserva Natural de los Jardines de la Reina, que incluye casi 150 kilómetros de islas, arrecifes y manglares, tiene uno de los arrecifes de coral mejor conservados de todo el mundo. Mira qué interesante. Y lo que decía Carlos, el pulmón del Caribe. Así es. Aquí podemos agregar que lamentablemente hemos perdido muchos bancos de corales aquí en el país. Sí. Porque aquí hay hay un término que en inglés se usa, que es el bleaching, que es cuando se va poniendo como blancuzco, se van dañando los arrecifes. Porque los van depredando. Los corales, quiero decir, los corales, sí, exacto. Hay mucha depredación. La contaminación y todo eso. Exactamente, y así mismo con muchísimas especies marinas que rodean también nuestra isla, igual que en Cuba, o sea, es prácticamente lo mismo. Sí, sí. Y hay muchas especies aquí que han emigrado o han desaparecido, lamentablemente por la depredación. Eso es parte de la educación que se necesita, y lo digo porque como fui buzo por mucho tiempo. ¿Cómo? Yo soy buzo. Ah, no sabía. Sí. Pero por mucho tiempo, ya no. Eventualmente sí Mira qué bien. sí me entusiasmo. Entonces doy mi bajadita. tú conoces los corales. Pues sí, Ok. yo he buceado en todas partes de aquí, del país. Ah, pero mira, ese dato no lo teníamos. Pues ya lo sabes. Arpista, buzo, comunicadora. Pero claro. Tenemos un equipo Pero- muy bien formado. Pero no canto ni me despatillo. No, gracias a Dios, porque si Ay. no, claro, estuviéramos Ya tú sabes. con Bad Bunny. Tú sabes aquí a quién tengo yo en Cuba ahora mismo viviendo. Bueno, ha vivido allá por mucho tiempo, haciendo un trabajo cultural maravilloso. Una de mis grandes maestras de la comunicación, doña Socorro Castellano. Ah, sí. No, Diplomática ahora, sí. Sí, un sí. estandarte de la ¿Sabes? comunicación dominicana. Tuve la oportunidad de saludarla cuando vino, coincidimos en Cuesta, centro del libro, cuando vino el presidente, el ex ya, Ujú. presidente de Uruguay, Mujica. Mujica. Excelente. Aquello estaba... Abarrotado. Yo admiro Timbí. a Mujica. Yo, Sí. Mucho. Sí, Pero sí. volvemos entonces a Cuba. Sí, Bueno. apuntando también que en uno de esos sites que encuentra uno en internet que le da referencia para armar viaje, a todos aquellos que estén pensando durante esta semana y se motiven, pues ir a Cuba está rondando unos 1.100 euros por persona, más el costo del billete, para viajar unas 2 semanas, porque usted Espérate, ¿cómo la cosa? 1.100 euros. 1.100 euros, pero abarca todo. todo. Ah, no, Aquí pero tengo está vuelo regalado. internacional, transporte está interno, bueno. comida, alojamiento. Voy a pasar esto a la plataforma de nuestras redes para igual también compartirlo. Vámonos todos. Porque si usted puede, y dice 2 semanas, porque usted va a ver durante esta semana la cantidad de destinos que hay en Cuba para visitar. Claro. Excelente. O sea, Pero que se chulísimo. puede hacer ahí con ese presupuesto bien Sí, porque si eso lo abarca todo, está muy bien. Bien justico, bien cómodo, sí, ahí están los detalles, qué se gasta por día, tanto en alojamiento, en transporte, el vuelo, todo. Sabemos que todos los oyentes en este momento tienen información sobre la cultura, la gastronomía, en sentido general, todo lo que comprende ese gran país que es Cuba. Pero esta semana vamos a dedicarla a darle más información actualizada
sobre, como dice Joana, los destinos, las mejores formas de llegar a Cuba, porque es importante que cuando se tenga la intención, yo creo que los vecinos son la referencia y los lugares que debemos de visitar primero, porque regularmente vamos a sitios lejanos, pero es importante conocer el Caribe para fomentar tanto el turismo como por igual conocer de dónde venimos, de dónde nace la cultura caribeña. Yo sueño con que algún día Cuba, Puerto Rico, Dominicana creen una especie de paquete. Ay, sí. Donde el europeo, el canadiense, el estadounidense venga, que se interese por conocer, como dice Néstor, cómo se formó todo esto, todas estas edificaciones coloniales que tenemos en la zona colonial aquí en Santo Domingo, pero lo mismo allá en Puerto Rico. En Puerto Rico también. Lo mismo en Cuba. Yo creo que eso podría ser interesantísimo. Pero cómo Buenísimo. Pues yo estuve en Teotihuacán visitando la... ¿En dónde? En Teotihuacán. ¿Me quitaste el en dónde? Eso significa, Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Qué belleza. Y entonces, cuando tú subes a la pirámide del Sol, que es la más grande, al lado, un poquito más a la izquierda, está la pirámide de la Luna. Ah, yo subí. Cuando yo estaba allí, o sea, yo sentía... Hay que subir, Sí, hay Sí, que... Bueno, pero no, lejos. No, si tú quieres no subes. Tú te quedas abajo. no hay ascensores. No. No, pero la Tú experiencia vas, es tú vas- subir. tú vas caminando la escalera gradualmente. Te vas agarrando de la parte y tú caminas y te paras ahí, asciende otro, te paras ahí. 2 y así, días subiendo. Y así, bueno, ahí ese día habían estudiantes de Suecia, de diferentes partes del mundo. Y yo decía, pero mira qué interesante, todos estos estudiantes europeos. Me encantaría ver eso algún día en República Dominicana. Eso es interesantísimo. Y no solamente, bueno, en México ya eso será otro tema. Sí, sí, Para hablar claro. aquí por una semana completa. Exacto. Toda esa cultura mexicana. Cuidado. Y cuidado sí para una semana y sea para 2. Pero a mí me tocó no ir a esas pirámides, pero sí fui a las de Chichén Itzá, Chichén Itzá, Sí. que eso es de la cultura maya. en Pero Yucatán. ya, exactamente. Ok. Nos fuimos en un avioncito, chiquitico él, desde Cozumel. Entonces, el que quería irse a la pirámide, bueno, pues pagaba su tour aparte. Exactamente. Y yo recuerdo que cuando estábamos volando por encima de aquella selva mexicana antes de llegar a las pirámides, que ahí no había nada. Tú mirabas para abajo y no había más nada que la selva mexicana. Déjame decirte que el señor que atendía en el avioncito dijo que ahí se había caído un avión la semana anterior, tú ves. Ay, ay, ay. Y a mí hubo que bajarme casi. Sí, inyectarte. Yo dije, pues Claro. casi, ya tú sabes. Pero anécdotas de las cosas que uno... De los viajes, parte de. de viajes y de cosas bonitas que uno ha vivido. Pero siguiendo con nuestro país invitado, Cuba, hay que hacer un punto y aparte, definitivamente, con las artes. En la literatura, en la arquitectura y por supuesto, como decía don Néstor, en la música. Porque si usted le suenan nombres como Celia Cruz, Trío Los Panchos, Mercedes Sosa, Buenavista Social Club, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Caridad Valdés, y así sigue la lista que la vamos a disfrutar esta semana, entonces usted tiene que saber que ellos son parte importante de esa cara cultural de esa hermosa isla. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si el oyente, al igual que nosotros, conocen parte de lo que es esta riqueza cultural de nuestros vecinos a través de la música? Y seguimos escuchando entonces música cubana.